Hay figuras que atraviesan el tiempo, que se mantienen firmes a lo largo de los siglos y que, lejos de desvanecerse, cobran más fuerza cuanto más las necesitamos. El arcángel Miguel es una de esas figuras. Su nombre resuena en la Biblia con la fuerza de un trueno y la claridad de un faro en medio de la tormenta. Para muchos, es el guerrero supremo del cielo. Para otros, el guardián invisible que vela por los inocentes. Pero todos coinciden en algo. Miguel no es un ángel común. Es una manifestación del orden, del poder justo y del compromiso eterno con el bien. Desde los primeros siglos del cristianismo, Miguel fue reconocido como un protector. En tiempos donde la fe cristiana era perseguida y los creyentes enfrentaban pruebas constantes, su imagen se convirtió en un símbolo de esperanza. No solo era invocado para combatir las fuerzas espirituales del mal, sino también como defensa contra la injusticia, el caos y la mentira que se expandían sobre la tierra. Su sola presencia inspiraba seguridad. Su figura alada, empuñando una espada de luz, se convirtió en estandarte del pueblo fiel. Sin embargo, Miguel no es un defensor pasivo. No es aquel que espera que las cosas se resuelvan por sí solas. Él actúa, y lo hace desde una posición única. Es el comandante de las huestes celestiales, el líder de los ejércitos del cielo. Su nombre, Micael en hebreo, significa ¿quién como Dios? No es una pregunta para obtener respuesta, sino una declaración que desafía a todo lo que se oponga a la soberanía del Creador. Miguel es, ante todo, lealtad encarnada. Es el ángel que no titubeó cuando otros se llenaron de orgullo. Fue el primero en levantarse cuando la oscuridad intentó infiltrarse en el reino de Dios. A lo largo de las Escrituras, encontramos a Miguel en momentos clave. No es casual. Él no aparece por coincidencia, sino cuando el equilibrio espiritual está en peligro. En el libro de Daniel, por ejemplo, se le menciona como el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Miguel es enviado para proteger, para intervenir directamente cuando las fuerzas del mal amenazan con romper el plan divino. Su presencia es como un escudo entre el cielo y la tierra, pero su papel va más allá del combate. Miguel también es guía y guardián de lo que es justo. Se le ha atribuido el papel de patrono de aquellos que deben actuar con rectitud bajo presión: comerciantes, jueces, farmacéuticos, panaderos e incluso policías. No porque estos trabajos sean sagrados en sí, sino porque requieren discernimiento, justicia, responsabilidad. A lo largo de la historia, ha habido miles de testimonios de personas que aseguran haber sentido su presencia. En sueños, en visiones, en momentos de peligro extremo o profunda tristeza. Su intervención ha sido descrita como una oleada de paz repentina, una fuerza invisible que desvía un accidente o una voz interior que advierte y guía. Para muchos, Miguel no es solo parte de la Biblia, es parte de su vida. Pero, ¿es él el único arcángel? ¿Qué significa realmente ese título? Las antiguas enseñanzas de la teología cristiana y las tradiciones más arcanas coinciden en una afirmación clave: el reino de los cielos no es un caos desorganizado ni un cúmulo de seres etéreos volando sin rumbo. El reino celestial está estructurado con precisión, como un ejército perfecto, como una maquinaria sagrada que no falla. Todo en él tiene un propósito. Todo responde a una jerarquía, a una voluntad superior. Dentro de esa estructura divina, los arcángeles ocupan un lugar privilegiado. Son seres de alto nivel espiritual, investidos con autoridad, inteligencia superior y habilidades que van más allá de nuestra comprensión humana. La Biblia menciona a 3 con nombre propio: Miguel, Gabriel y Rafael, pero algunos textos apócrifos, gnósticos y esotéricos mencionan hasta 7 arcángeles, e incluso hablan de un 8º, oculto, silenciado, por razones que aún hoy siguen generando debate entre estudiosos y místicos. Gabriel es el portavoz, el que lleva los decretos del cielo a la tierra. Fue él quien se le apareció a María para anunciarle la encarnación del Verbo. También fue quien se manifestó a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Su presencia marca el inicio de momentos históricos. Sin su intervención, muchos pasajes bíblicos no habrían tenido inicio. Su nombre significa Dios es mi fortaleza, y no solo comunica, también advierte. Algunos lo consideran el ángel que sonará la trompeta del fin del mundo, lo que lo convierte no solo en anunciador de vida, sino también del juicio final. Rafael, por otro lado, su historia se relata en el libro de Tobit, donde actúa como guía y sanador. Acompaña en los viajes, restaura cuerpos y almas,
Pero en ciertos textos de tradición judía y cabalística, se dice que Rafael también guarda secretos de la creación, y que su conocimiento sobre el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu supera lo que cualquier ser humano podría alcanzar jamás. Y luego está Miguel, el guerrero, el comandante, el que no necesita decir mucho porque actúa con contundencia. Su nombre, quien como Dios, no es solo un nombre, es un grito de guerra, un recordatorio, un golpe al orgullo de Lucifer, que quiso ser igual al Altísimo. Miguel representa la lealtad sin fisuras, la justicia que no negocia, la fuerza que defiende lo sagrado cuando todo lo demás ha fallado. Cuando las palabras no bastan, cuando la compasión no llega, es Miguel quien desciende. Su aparición más poderosa ocurre en el libro del Apocalipsis, donde se libra la batalla más antigua y a la vez más futura. Miguel y sus ángeles luchan contra el gran dragón, Satanás y sus huestes rebeldes. No se trata de una lucha simbólica, se trata de una guerra real, en dimensiones espirituales que no vemos, pero cuyas consecuencias sentimos a diario. El dragón, con 7 cabezas y 10 cuernos, coronado con diademas, es arrojado del cielo. El enemigo pierde su lugar. El paraíso se purifica. Pero aquí es donde todo toma un giro aún más inquietante. Ese relato, registrado hace casi 2000 años, es una narración del pasado o una advertencia profética del presente. Porque si el diablo fue expulsado del cielo, ¿dónde está ahora? El texto es claro, fue lanzado a la tierra. ¿Significa eso que habita entre nosotros? ¿Que su influencia recorre los sistemas de poder, los medios, las instituciones, incluso las doctrinas? Algunos investigadores teológicos sostienen que muchos conflictos globales, guerras, genocidios, colapsos económicos, epidemias de desesperanza, no son meras coincidencias humanas, sino efectos colaterales de esta guerra espiritual. Y lo más perturbador, hay quienes creen que Miguel sigue peleando, en este mismo momento, en dimensiones paralelas que se entrelazan con nuestro mundo físico. Otros van más allá y sugieren que ciertas élites ocultas, incluso dentro de estructuras religiosas, han tratado de silenciar la verdadera historia de Miguel, que su rol es mucho más activo y desafiante de lo que se nos ha enseñado. Que su figura no encaja del todo en los modelos de religiosidad controlada. Hay textos antiguos, guardados en monasterios remotos y rechazados por los concilios eclesiásticos, que describen a Miguel como el guardián de portales interdimensionales, el que mantiene cerradas las puertas que conducen al abismo. Algunos incluso lo vinculan con el fenómeno ovni, asegurando que muchas de las apariciones celestiales registradas a lo largo de los siglos, desde Fátima hasta visiones modernas en el desierto, podrían no ser ángeles descendiendo del Kulkamala, cielo, sino Miguel y su ejército manifestándose de formas que nuestra mente limitada solo puede interpretar como luz o formas aéreas inexplicables. Pero más allá de lo extraordinario, hay una verdad que resuena en cada creencia, en cada tradición, en cada oración desesperada. Miguel está del lado del bien. No se rinde, no se corrompe, no se desvía. Y esa es quizás la característica más valiosa en un mundo donde tantos caen por orgullo, poder o miedo. Cuando lo invocas, no siempre escucharás un trueno ni verás una espada. Tal vez sientas un silencio profundo o una paz inesperada en medio del caos, porque Él no busca reconocimiento, ni aplausos, ni adoración. Su única motivación es la voluntad de Dios. Y si esta guerra espiritual sigue activa, como muchos creen, entonces cada persona es un territorio en disputa. Cada decisión, cada pensamiento, cada palabra puede inclinar la balanza. En esa dimensión invisible donde el bien y el mal se enfrentan, tu alma importa, tu fe tiene peso, tu oración tiene poder. Y Miguel responde. Por eso su figura no solo inspira, sino que estremece, porque detrás de su espada no hay violencia sin sentido, hay orden, hay protección, hay verdad. Y en un mundo saturado de medias verdades, recordar a Miguel es volver a lo esencial, al valor, a la fidelidad, al bien que no necesita ser popular para ser eterno. Tal vez ahora, mientras lees o escuchas estas palabras, estés atravesando una batalla silenciosa. Tal vez sientas que algo invisible te oprime, te confunde, te arrastra. Si es así, tal vez no estés solo, tal vez Miguel esté ahí. Y si lo está, entonces no hay sombra que pueda durar mucho tiempo, porque Él solo lucha por una causa, por la luz, por Dios y por ti. En las páginas de la Biblia,
El nombre del arcángel Miguel resuena en momentos de gran tensión espiritual. Una de sus primeras intervenciones se da en un episodio poco conocido pero profundamente significativo. El conflicto por el cuerpo de Moisés. Antes de morir, Moisés contempló la tierra prometida desde lo alto del monte Nebo, una cima que forma parte de la cadena montañosa de Pisgah, ubicada en lo que hoy es Jordania. Aunque Dios le permitió verla, no le fue concedido entrar en ella. La razón, según el relato bíblico, fue que Moisés no obedeció completamente las instrucciones divinas. Luego de su muerte, el destino de su cuerpo se convirtió en un asunto espiritual delicado. El libro de Judas, en el versículo 9, menciona un misterioso enfrentamiento. Miguel discute con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Aunque el pasaje es breve, sugiere una lucha de enorme relevancia espiritual. No se nos brindan muchos detalles, pero sí se deja en claro que Miguel no se apoyó en su propia autoridad, sino que invocó al Señor para reprender al adversario. Esto muestra tanto su humildad como su fidelidad absoluta a Dios. Pero, ¿por qué el enemigo habría querido el cuerpo de Moisés? Una de las teorías más aceptadas es que Satanás pretendía utilizarlo como objeto de adoración para desviar al pueblo hacia la idolatría. El recuerdo de Moisés como líder y profeta era tan poderoso que, si su cuerpo hubiese sido encontrado, fácilmente podría haberse convertido en un ídolo. Otra posibilidad es que el diablo, motivado por envidia, buscara mancillar su legado, arrastrando su imagen hacia la confusión o el engaño. Insiste en que el cuerpo del siervo de Dios sea enterrado con dignidad, en un acto de justicia y respeto por su papel como líder del pueblo. Este gesto no es menor, refleja una dimensión profunda de la fe judía. El valor sagrado del cuerpo tras la muerte y la creencia de que el trato digno a los restos humanos influye en el viaje del alma. En ese contexto, Miguel no solo defendía un cadáver, defendía la memoria, el legado y el destino espiritual de uno de los más grandes profetas. Aunque el texto conocido como la Asunción de Moisés no forma parte del canon oficial, complementa esta escena con elementos de la tradición judía que refuerzan la idea de que la disputa por el cuerpo tenía un profundo significado, simbólico y espiritual. Esta historia, breve pero intensa, nos recuerda que el mal muchas veces no ataca directamente a los vivos, sino que intenta corromper lo que dejaron los justos. Pero Miguel no solo interviene después de la muerte de los hombres, también se manifiesta en medio de los conflictos vivos, en escenarios donde lo invisible y lo visible se entrelazan. La segunda gran aparición del arcángel ocurre en el libro de Daniel, capítulo 10, durante un periodo de angustia nacional y búsqueda espiritual. El profeta Daniel se encontraba sumido en oración y ayuno durante 3 semanas, tras recibir una visión inquietante acerca del futuro de su pueblo. En ese contexto, un mensajero celestial se le presenta, describiéndolo como un hombre vestido de lino, cuya presencia sagrada lo llena de temor. Este ser lo llama muy estimado por Dios y le pide que preste atención al mensaje que trae. A pesar de sentirse sobrecogido, Daniel se pone de pie y escucha. Sin embargo, lo más sorprendente no es la aparición del ángel, sino la explicación que le ofrece. Le revela que desde el primer día en que Daniel comenzó a orar, Dios envió una respuesta, pero esa respuesta fue detenida durante 21 días por el príncipe del reino de Persia, un ser espiritual de enorme poder que representa la influencia oscura sobre aquella región. El conflicto no era político ni humano, era espiritual. Fue entonces que el arcángel Miguel intervino. Solo gracias a su ayuda, el mensajero celestial pudo romper la resistencia del adversario y llegar hasta Daniel. Esta escena es clave para comprender la dimensión de las batallas espirituales. Incluso cuando parece que no ocurre nada, hay guerras invisibles en desarrollo. Las oraciones sinceras pueden desatar conflictos en el cielo, y hay momentos en los que incluso los mensajeros de Dios necesitan refuerzos para cumplir su misión. Lo que aprendemos a través de este pasaje es profundamente revelador. Primero, que nuestras oraciones son escuchadas desde el primer instante. Segundo, que existen obstáculos reales en el mundo espiritual que pueden retardar o interferir con las respuestas divinas. Y tercero, que Dios no abandona a sus siervos. Cuando la oposición se intensifica, envía a Miguel, su comandante celestial, para abrir camino. La experiencia de Daniel también nos enseña la importancia de la perseverancia. Él no oró un solo día,
ni se desanimó al no ver resultados inmediatos. Permaneció firme durante 3 semanas, confiando en que su súplica sería escuchada. Y lo fue, pero la respuesta vino envuelta en combate, porque el reino de Dios no se impone por la fuerza, sino por justicia. Y la justicia a veces exige lucha. El enfrentamiento con el príncipe de Persia no es solo una historia antigua. Representa las fuerzas que aún hoy tratan de dominar naciones, culturas y corazones. Espíritus que trabajan en la sombra, sembrando división, confusión y orgullo. Y es Miguel, una vez más, quien actúa como muro, como espada, como defensor de la verdad. Su figura es la de un ángel que no solo anuncia o consuela, sino que combate con propósito. No por venganza ni por deseo de destrucción, sino por el orden divino. Miguel no pelea por ego, pelea porque sabe lo que está en juego, el destino de los pueblos, la pureza de los profetas, el cumplimiento del plan eterno. Y hoy, como en los tiempos de Moisés y Daniel, cuando las fuerzas invisibles se agitan y el mundo parece oscurecerse, Miguel sigue descendiendo, porque su misión no ha terminado. Donde hay una oración sincera, una causa justa o una verdad amenazada, su espada todavía brilla. En distintos momentos de las Escrituras, el arcángel Miguel emerge como figura clave en los eventos más trascendentales. Uno de esos momentos ocurre cuando un ángel, enviado por Dios para revelar a Daniel el destino de su pueblo, menciona a Miguel como el gran príncipe protector de Israel. Este ángel había sido retenido por una fuerza maligna durante 21 días, hasta que Miguel, con su autoridad y poder, intervino para que el mensaje divino pudiera llegar finalmente a su destino. Sin su ayuda, la revelación habría quedado en el silencio. En esa última visión del profeta Daniel, se anuncia que Miguel aparecerá de nuevo en tiempos de angustia, cuando el pueblo necesite de su defensa más que nunca. No es un detalle menor. El ángel que habla con Daniel lo llama a tu príncipe, dejando ver que Miguel no solo es un protector general del pueblo de Dios, sino que tiene una relación especial y directa con Israel. Aunque la Biblia no se detiene a explicar con precisión lo que significa ser el guardián de una nación, el mensaje es claro. Miguel tiene una misión concreta, y su campo de batalla es la protección del pueblo elegido. Tanto en Daniel 10:21 como en Daniel 12:1 se lo señala con ese mismo título, Príncipe de Israel. A lo largo de la historia, tanto en eventos bíblicos como en la memoria colectiva del pueblo, su presencia ha sido reconocida como una fuerza silenciosa pero decisiva en la defensa espiritual de la nación. Y lo más admirable es que, a pesar de su impresionante poder, Miguel nunca actúa por cuenta propia, siempre sirve, nunca se revela. En la carta de Judas, se confirma una vez más que es un arcángel, y también se muestra cómo incluso ante Satanás no lo reprende directamente, sino que apela a la autoridad suprema de Dios. Ese gesto revela una verdad profunda. La verdadera grandeza no se mide solo por la fuerza, sino por la fidelidad. Miguel, aun siendo el comandante del ejército celestial, sigue las órdenes de su Señor sin desviarse. Los ángeles, cada uno con su rol y jerarquía, actúan bajo un orden divino que no admite orgullo. Y Miguel, siendo uno de los más poderosos, se vuelve aún más grande al demostrar obediencia absoluta. Pero quizás su tarea más conocida, y también la más impresionante, sea la batalla librada en el cielo contra el dragón, un evento profético descrito en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 12, se nos cuenta que estalló una guerra en lo alto. Miguel, al frente de sus ángeles, se enfrenta al gran dragón rojo y a sus seguidores. Este dragón no es otro que Satanás, también llamado el diablo, la serpiente antigua, el gran engañador de las naciones. La imagen del dragón es imponente y simbólicamente poderosa. Se lo describe con 7 cabezas y 10 cuernos, cada cabeza coronada con diademas, representando un nivel de autoridad y control siniestro. Con su cola, barre del cielo a una tercera parte de las estrellas y las arroja a la tierra. En la simbología bíblica, esas estrellas pueden entenderse como naciones, líderes o incluso ángeles que fueron arrastrados por su rebelión. Su poder no era menor y su influencia alcanzaba a muchos. Satanás, en este relato, espera el nacimiento del Mesías para atacarlo, buscando destruir el plan de salvación desde su primer suspiro. Pero no lo logra.
El niño es arrebatado y llevado al trono de Dios. Y mientras el cielo se llena de expectación, Miguel entra en escena. Su intervención no es negociada, no es diplomática, es directa. Miguel lucha, no con palabras, sino con autoridad divina. Y vence. El dragón es derrotado, expulsado. Ya no tiene lugar en el cielo. Ese momento marca una ruptura cósmica. El enemigo ya no puede acusar desde las alturas. Ha sido arrojado a la tierra, y con él todos sus ángeles caídos. El cielo celebra, pero la tierra tiembla, porque la derrota del diablo arriba implica su furia desatada abajo. El texto lo deja claro. Sabiendo que le queda poco tiempo, Satanás se llena de rabia y busca causar todo el daño posible. Desde ese instante, comienza una nueva etapa de conflicto espiritual. Aunque ha sido vencido en el cielo, el enemigo no se rinde. Ahora dirige su ataque contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, es decir, contra los creyentes fieles. Apocalipsis 12, 17 lo dice con claridad. El dragón se enfureció contra la mujer, símbolo de la comunidad de los fieles, y decidió hacer guerra contra el resto de sus hijos. Este pasaje no es solo una profecía del pasado o del futuro lejano. Es una advertencia para el presente. Nos muestra que la confrontación espiritual no es opcional. Hay momentos en los que no basta con orar en silencio. Hay momentos en que se libra una batalla. Una que exige discernimiento, firmeza y convicción. Miguel ya lo hizo una vez. Expulsó al mal de lo alto. Pero lo hará de nuevo, porque el conflicto aún no ha terminado. Así como al inicio de la creación se enfrentó a Lucifer y lo expulsó del cielo. Así también se profetiza que volverá a enfrentarlo en los últimos tiempos. Su rol es cíclico pero firme. Donde el mal intenta tomar poder, Miguel aparece, no para dialogar, sino para cortar, no para acusar, sino para cumplir el mandato de justicia. En este gran relato apocalíptico, Miguel no solo es el defensor del cielo o de una nación, sino el guardián de la esperanza misma. Su figura es el recordatorio de que incluso cuando las fuerzas del mal parecen avanzar sin freno, hay un poder más alto, más justo y más fiel que nunca dejará de resistir. Su espada no solo corta, también purifica. Su presencia no solo espanta, también protege. Y así, la historia de Miguel continúa, no como un eco del pasado, sino como una promesa viva. Porque mientras exista oscuridad, Miguel seguirá luchando. Mientras haya almas que resistan la mentira y se mantengan firmes en la fe, él seguirá descendiendo. A lo largo de los siglos, la figura del arcángel Miguel ha sido inmortalizada no solo en las páginas de la Biblia, sino también en el arte, la música y la tradición espiritual del cristianismo. Su imagen, poderosa e imponente, aparece en numerosas representaciones visuales como símbolo del bien que vence al mal. Una de las escenas más icónicas es aquella en la que Miguel derrota a un dragón. Se lo ve de pie sobre la criatura, o bien atravesándola con una lanza o una espada. La batalla eterna entre la luz y las tinieblas, entre lo divino y lo corrupto, se condensa en esa única imagen. Sin embargo, no siempre es fácil distinguir a Miguel en el arte sacro. En muchas ocasiones, se lo confunde con San Jorge, quien también es conocido por su victoria sobre un dragón. La diferencia, aunque sutil, es importante. Cuando el personaje aparece montado a caballo, lo más probable es que se trate de San Jorge. Pero si lleva alas y su presencia es más celestial que terrenal, estamos frente a Miguel, el gran guerrero del cielo. La devoción hacia él no solo se expresa en imágenes. En la liturgia de la Iglesia Católica Romana, existe un himno especialmente dedicado a San Miguel llamado Te Splendor et Virtus Patris, que en latín significa Tú, esplendor y fuerza del Padre, bendientenace. Este canto sagrado, lleno de solemnidad, tiene su origen en un himno anterior titulado Tibi Christe Splendor Patris, escrito por Rabano Mauro. Fue actualizado siglos después, en 1632, por el Papa Urbano VIII. Pero aún hoy, algunas comunidades prefieren la versión antigua, más tradicional. Este himno forma parte del Rituale Romanum, una colección de oraciones aprobadas por la Iglesia, y se entona especialmente durante la festividad de San Miguel. Esa festividad se celebra el 29 de septiembre en la mayoría de tradiciones occidentales, como el catolicismo, el anglicanismo y el luteranismo.
Y no solo honra a Miguel, sino también a todos los ángeles fieles. En cambio, en las iglesias orientales, como la ortodoxa, la fecha cambia al 8 de noviembre. Más allá del calendario, el Día de San Miguel es una fecha profundamente simbólica, no solo por lo que representa en la espiritualidad cristiana, sino también por su conexión con el cambio de estaciones. En el mundo anglosajón, esta celebración es conocida como Michaelmas, una contracción de la Misa de Miguel. Durante la Edad Media, fue una de las festividades más importantes del año. De hecho, se convirtió en uno de los llamados Quarter Days, los 4 días del año que marcaban los momentos clave para el cobro de rentas, pago de salarios y resolución de deudas. Era más que una fiesta religiosa. Era un momento que señalaba el cambio de ciclo, tanto en lo espiritual como en lo cotidiano. Las tradiciones populares que rodean a Michaelmas también tienen un sabor especial. En las Islas Británicas, por ejemplo, existía la creencia de que después de esta fecha no debía comerse ninguna mora. La razón viene de una antigua leyenda, según la cual, al ser expulsado del cielo, Satanás cayó sobre un zarzal de moras. Desde entonces, cuenta el relato, cada año, después del 29 de septiembre, las moras se volvían amargas en señal de la caída del diablo. Por eso se decía que había que comerlas antes de esa fecha, antes de que la maldición simbólica las contaminara. El origen histórico de esta fiesta también tiene raíces firmes. Se remonta a la consagración de una iglesia dedicada al Arcángel Miguel en la ciudad de Roma, en el siglo V, cuya ceremonia tuvo lugar el 30 de septiembre. Pero como era costumbre, los festejos comenzaban la noche anterior. Con el tiempo, esta dedicación se transformó en una fecha fija en el calendario litúrgico, cargada de significado. Coincidiendo con el inicio del otoño y el acortamiento de los días, Michaelmas se convirtió en un recordatorio de la necesidad de invocar la luz cuando la oscuridad comienza a crecer. Y es que Miguel siempre ha representado eso: luz, fuerza, protección. Frente a los avances de la oscuridad, los creyentes levantan sus oraciones pidiendo su guía. Su figura, alada y armada, se transforma entonces en una señal visible del auxilio divino. No como un ídolo, sino como un intercesor, un servidor leal del Dios Altísimo que nunca ha dejado de defender a los que claman por justicia. A diferencia de los santos humanos, a quienes los cristianos también piden oración e intercesión, Miguel tiene una naturaleza distinta. No es un ser humano que vivió y murió, sino un ángel eterno, creado por Dios para cumplir una misión específica. En la fe cristiana, la muerte no separa a los creyentes, vivos o fallecidos, todos están unidos a través de Cristo. Pero Miguel no entra en esa categoría. Él nunca murió porque nunca fue humano. Es un ser celestial, activo y dotado de un poder que sobrepasa los límites de nuestra comprensión terrenal. Es importante recordar que, según la enseñanza cristiana, los ángeles no deben ser adorados. Son siervos de Dios, no dioses. No buscan gloria personal ni aceptan culto alguno. Su propósito es cumplir la voluntad divina con absoluta fidelidad. Y dentro de esta estructura celestial, el Arcángel Miguel destaca no por buscar protagonismo, sino por su entrega incondicional a la causa del bien. Sin embargo, su papel como protector, defensor y líder del ejército celestial ha generado en millones de creyentes una profunda devoción. No se trata de adorarlo, sino de confiar en él, de pedirle ayuda del mismo modo que se acudiría a un guerrero leal en medio de la batalla. Las iglesias católica, ortodoxa y anglicana reconocen esta distinción. Invocar a Miguel no es idolatría, es pedir respaldo a un aliado espiritual que nunca actúa fuera del designio de Dios. Miguel no es un santo humano, nunca vivió ni murió como nosotros. No está limitado por el tiempo ni por el cuerpo. Es un espíritu puro, creado desde el principio para luchar contra las fuerzas del mal. Y eso, para muchos, lo convierte en uno de los seres más poderosos que existen. No tiene rival entre los ejércitos celestiales. Su fuerza no proviene de sí mismo, sino de su conexión directa y perfecta con la voluntad del Altísimo. Existen relatos que, aunque no están incluidos en los textos canónicos, sugieren que Miguel ha intervenido en momentos cruciales de la historia humana. Hay quienes creen que ha detenido desastres naturales, evitado guerras de escala global o incluso intervenido en momentos donde el equilibrio espiritual de la humanidad pendía de un hilo.
Algunas tradiciones esotéricas lo vinculan con la custodia de antiguos sellos divinos, claves de acceso a planos de existencia que la humanidad aún no puede comprender. Otros aseguran haber sentido su presencia durante ataques espirituales, pesadillas intensas o incluso accidentes que no llegaron a ocurrir. Son testimonios difíciles de verificar, pero imposibles de ignorar. Y en todos ellos se repite un patrón. Cuando nadie más parece escuchar, cuando todo parece perdido, Miguel aparece. Su espada no solo representa fuerza, representa justicia. No busca aprobación, no exige aplausos. Simplemente está haciendo lo que debe hacer, guardando, luchando, protegiendo. Y así cerramos este recorrido por el misterio, la misión y la fuerza del Arcángel Miguel, no como un personaje lejano de las Escrituras, sino como una presencia activa que representa la resistencia frente al mal, el orden frente al caos y la fidelidad en tiempos inciertos. Si este contenido te dejó pensando, si despertó en ti preguntas o simplemente reafirmó algo que ya sentías, te invitamos a apoyarnos con un me gusta, compartirlo. No lo pedimos por rutina, sino porque creemos que hoy, más que nunca, se necesitan espacios donde lo espiritual no sea ignorado y donde lo invisible tenga su lugar. Lo que Miguel representa no pertenece al pasado. Es una llamada a permanecer firmes, atentos, conscientes. Porque si la oscuridad sigue actuando, también lo hace la luz. Y si Miguel sigue luchando, entonces nosotros también debemos seguir despiertos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.